Hola a todos, estamos nuevamente en el programa Historias Reales. Yo soy Loide Batilde, la pastora de la Iglesia Centro Cristiano Puerta del Cielo, aquí en Rota. Y en este día pues queremos abrir este programa con una pequeña porción de la Biblia que encontramos en el libro de Hechos, donde leemos estas palabras tan bonitas. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y realmente esto es lo que ocurre cuando creemos en Dios. Encontramos la vida, encontramos el gozo. Él nos hace conocer los caminos de la vida. Y hay una sola vida, y la vida es Jesús. Así que en este día estamos aquí para hablar acerca de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Vaya juego de palabras en este día. Y tenemos a una invitada especial que es una compañera nuestra del ministerio, es una mujer que fielmente sirve a Dios desde hace bastantes años, porque el Señor pues un día la cautivó con su amor y además la llamó a servirle. Así que le damos la bienvenida en esta mañana a Isabel. Buenos días, Isabel. Muy buenas, Loide. ¿Qué tal? Bien, encantada de estar aquí contigo. Gracias por aceptar este programa. Bien, gracias por aceptar nuestra invitación. Ay, qué bueno. ¿Tú qué eres? ¿De aquí, Isabel? ¿De Rota o de dónde? No, yo soy de Jerez. Allí nací. Ya no sabe uno de dónde, no, después de tanto movimiento. Pero sí, nací en Jerez, de la Frontera. Y ahora vives aquí en Rota. Vivimos en Rota, sí, desde hace 17 años ya que vivimos aquí. También hemos vivido en otros lugares, pero ahora que... ¿Y tu marido y tú sois pastores en Chipiona? Pues sí, estamos pastoreando en Chipiona, la Iglesia Casa de Dios de Chipiona. Así que y llevamos 11 años, creo que es, si no me equivoco, lo que llevamos pastoreando allí. Pues mira, Isabel, como tú ya sabes, en este tipo de programa solemos empezar contando un poco nuestra historia, ¿no? Ese camino de la vida que un día encontraste cuando conociste a Jesús. Así que nos gustaría que pudieras contarnos acerca de ese camino, de cómo conociste al Señor, dónde, cuándo y cómo ocurrió. Pues los primeros pasos en el camino los di en Jerez, en la iglesia de Jerez, también igual que nosotros de Asambleas de Dios. Yo conocí a través de mi hermano, un hermano mío, que su testimonio pues nos habló bastante del Señor a través de su vida. Él entró en una depresión muy grande, nosotros hermanos muy unidos, siempre, bueno, éramos tres de cola, los tres de cola eran los que estábamos más juntos, y él cayó en una depresión bastante grande, y eso le llevó también a otras historias, no de drogas ni nada de eso, pero sí también toqueteó el alcohol y tal, y empezó muy mal. Y nosotros lo vimos como el cambio que él se produjo en su vida había sido radical, ¿no? Había tenido un cambio tan radical que era como se habían llevado uno y habían traído otro. Y para bien, claro. Y como te decía al principio, para mí era un hermano que éramos muy unidos, y él me invitó un día a la iglesia. Y por no decirle que no a mi hermano, que esa fue mi excusa, digamos, ¿no? Pero cierto es que había más cosas en mi corazón. Fui a la iglesia, y ese fue mi primer paso, digamos, que di dentro de ese camino tan que me puso el Señor por delante. ¿Y qué fue lo que ocurrió cuando tú entraste en la iglesia? ¿Qué experimentaste? Mira, Loide, yo era muy jovencita, ¿no? Era muy una con 24 años, así. Podríamos decir que en mi vida no ocurría nada, ¿no? Que yo tenía una vida bastante bien, mi trabajo, mi casa, vivía con mi madre sola, estaba soltera, o sea que yo tenía mi trabajo, ella tenía su pensión, yo tenía mi coche, o sea, no tenía, pero sí que había en mi interior un vacío, que hoy puedo llamarlo vacío porque entiendo que es lo que me ocurría, pero sí que había algo donde en medio de lo que se veía en mí tan bien siempre arreglada, tan bien preparada dentro de mí, había una necesidad que yo
ciertamente me metía en las iglesias y me sentaba en los bancos. Y siempre decía, cogía las oraciones y decía, pero esto no es lo que yo quiero decirte. Y ese día que yo fui con mi hermano a la iglesia, la alabanza fue lo que me tocó y empecé a llorar y a llorar. Y yo decía, pero qué vergüenza, que nada más que hago llorar. Y lloraba, pero no, me sentía bien. Sí. Luego las palabras, pero fue la alabanza desde el minuto cero, donde yo empecé a sentir algo que no te puedo explicar qué. Y yo le decía a mi hermano, pero no sé por qué. Y yo decía, bueno, ya te enterarás, ¿no? Y él me decía, ya no vengo más porque no más que hago llorar. Ya no vengo más, qué vergüenza. Isa, ¿tú vas a venir mañana al culto? Sí, recógeme. Y ahí empezó, y yo empecé a notar cómo esas lágrimas que día, domingo tras domingo, yo empezaba a ver cambios en un corazón que yo me sentía tan perdido. Un corazón que estaba muy perdido. Fíjate, con 24 años, ¿no? ¿Y cuál es el cambio más grande que Dios ha traído en tu vida? Porque tú dices que estabas empezando a tener cambios, ¿no? ¿Cuál es el cambio que tú puedes destacar en tu vida? Pues el cambio, yo primero noté la autoridad para decir no a lo que mi corazón decía no, a no dejarme guiar y llevar por las circunstancias de mi entorno. ¿No? Cuando yo decía, no, esto no está bien. Sin embargo, era como una fuerza que te llevaba a hacer lo que no querías. Y yo empecé a notar como desde mi interior había algo que me decía, no, yo estoy contigo, tranquila. Y empecé a notar esa tranquilidad, ese arrope, como a verme arropada por alguien que yo no veía, pero que sentía. Y empecé a sentir ese algo a mi alrededor que me daba seguridad en los pasos que daba. Cuando antes no tenía en ningún momento seguridad para dirigir mi vida. Interesante lo que dices porque estás hablando de seguridad, ¿no? Y yo me encuentro hablando con las personas muchas veces y me dicen como que no les gusta llorar, no les gusta mostrar su debilidad, incluso se echan atrás a la idea de empezar a ir a una iglesia porque dice que me puedo sentir débil en ese momento, porque tengo que reconocer que quizás necesito de Dios, o no me quiero sentir sensible en ese momento, como si llorar fuera algo malo, pero lo que tú dices, estabas llorando, pero tú sentías gozo por dentro. Sí. Nosotros leemos en la Biblia que cuando se leía la palabra, la gente lloraba, porque el llanto es una reacción espiritual, no solo humana, porque la Biblia cuando viene predicada, Dios está hablando a nuestro corazón, a nuestra alma, y nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro ser reacciona ante la palabra de Dios en nuestra vida. Pero yo te escucho, ¿no? Y me imagino que todo esto ha sido un proceso, ¿no? Porque hay gente que cree, bueno, voy ahí y caigo en trance, o no sé lo que me pasa en la iglesia o que me tiene que pasar, ¿no? En realidad, tú nos estás hablando de un proceso, ¿verdad? Pues sí, totalmente. Pues un proceso, como te decía del principio, yo decía, no, ya no voy a ir más, por lo que tú dices, ¿no? Digo, yo nada más que voy a llorar allí, qué vergüenza, no voy más. Pero otra vez me iba. Era algo como que yo había sentido que me atraía el bienestar con el que salía. Y luego ese proceso de lágrimas, ya te digo, era el que hoy puedo ver lo que eso significaba, como tú decías, ese alma que estaba atribulada y empezó a descargarse, empezó a tomar sentido una vida que en un principio, que fuerte decirlo, ¿no? Con 24 años, y no, yo no estaba metida en ninguna adicción, no estaba metida en ninguna historia, pero sí tenía un vacío dentro de mí. No, era vivir por vivir, ¿no? Vivir por vivir y ya, y bueno, no más, pero empezó a tomar un sentido, un fin hacia dónde ir, hacia dónde caminar, lo que antes no tenía. Y fue todo un proceso, un poquito a poquito. Y recuerdo que hicieron un anuncio en la iglesia de los bautismos, para preparar los bautismos, gente que van a hacer el discipulado para bautizarse.
Y yo dije, pues yo me quiero apuntar. Pues yo estoy hablando que yo llevaba como 3 semanas yendo, ¿no? Y yo le pregunté al pastor, y digo, pastor, ¿yo puedo hacer ese discipulado? Y dijo, bueno, eso no quiere decir que te vaya a bautizar, porque te tienes que preparar y saber lo que vas a hacer. Digo, sí, claro, pero me gustaría apuntarme y conocer un poco más de lo que estoy viviendo, qué es lo que está pasando en mi interior. Y me puse en ese discipulado, y fue clave, ¿no? El conocer y el profundizar dentro de lo que me estaba ocurriendo en mi interior. Sí. Pues mira, ya que tocaste el tema del bautismo, quizás hay personas que están escuchando en este momento y no comprenden, ¿no?, lo que está diciendo, porque a lo mejor han sido bautizados desde pequeños. Nosotros creemos con la Biblia a la mano y viendo a que Jesús fue bautizado de adulto, Juan el Bautista bautizaba de adultos, y creemos en el bautismo en aguas por inmersión total, y creemos que tiene que ser hecho en la edad adulta, con la plena comprensión de la decisión que se está tomando, conscientes de que el bautismo representa el morir a la vieja vida y el nacer a la nueva vida. Un morir a una vieja vida sin Dios y empezar una nueva vida habiendo puesto toda nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, y decidiendo públicamente que queremos seguir los pasos de Jesús, ser como los discípulos, personas que creen en Jesús y quieren seguir sus enseñanzas. Y eso fue lo que luego más adelante Isabel hizo, y su vida pues cambió completamente, ¿no? Hoy eres una mujer que está sirviendo a Dios, que estás en el pastorado, pero yo te pregunto, ¿cuándo empezaste a sentir en tu corazón el deseo de servir a Dios? Mira, Loide, el deseo, yo creo que fue un choque mutuo entre el Señor y yo, ¿no? Fue ese impacto entre los dos que yo sentí, porque cuando yo entré en el discipulado, mi intención era conocer más, saber que era ese Dios que yo me había quedado impactada, Sí. porque yo conocía a Dios. En mi casa se hablaba de Dios siempre. Mi madre era una mujer temerosa de Dios, aun cuanto no practicante ni conocía las Escrituras. Por tanto, yo no conocía las Escrituras, pero sí conocía de un Dios al cual te ama, pero que también Él pide un comportamiento a ti, de tu vida, ¿no? Y ese fue algo que nos inculcó mi madre. Pero cuando yo empecé en el discipulado, empecé, como te digo, como cuando empiezas a leer una carta de tu enamorado, y cada vez te enamoras más, y cada vez te enamoras más, y cada vez te enamoras más. Y a medida que lo iba conociendo a través de la palabra, iba conociendo su sacrificio por mí, iba conociendo cómo Él llegó hasta la cruz, esperando, ¿no?, a que yo un día me volviera a Él y lo mirara y dijera, mira, no, que yo estoy aquí, te amo, Isabel. Y cómo fui conociendo a poco, fue como ese impacto que tú dices, no puedo más remedio, no tengo, que en agradecimiento yo te sirvo. ¿Y qué te digo? Tú has dicho que tu madre era temerosa de Dios, sí, pero no conocía la Escritura, ¿no? Y que tú misma también, de alguna manera, creías en algo, ¿no?, pero no conocía la Escritura. ¿Por qué crees que es importante conocer las Escrituras en ese camino de la vida con Dios? Es importante y es necesario, porque a mí ya te digo que fue una de las cosas que fueron claves para mi asentamiento. Porque una cosa es conocerlo, una cosa es tener un encuentro en ese mismo momento que tienes un encuentro con Él, pero el camino no empieza y termina ahí. El camino hay que seguir adelante, y se sigue adelante conociendo al Dios al cual has tenido un encuentro. Y la importancia de las Escrituras es de conocer cómo ese Dios, ¿no?, se movió aquí, el propósito desde el principio, desde que Él crea los cielos, la tierra, con el propósito que lo crea, y cómo el plan tan divino y tan perfecto que Él desarrolla, y eso es a través de la Escritura únicamente. Yo no conocía nada, ¿no? El Padre Nuestro, que lo aprendí en el cole, y poco más. Pero sí es cierto que mi madre no conocía. Luego ella, cuando nosotros
¿no? Nos sentábamos y hablábamos, sobre todo con Rafael también, nos sentábamos los tres y le hablábamos. A ella le encantaba que le leyera la palabra. A ella le encantaba ir a los cultos a escuchar la palabra exclusivamente. Porque la palabra es, como dice la misma palabra del Señor, esa espada de doble filo que quebranta, ¿no?, el corazón, y es la que hace la obra en el corazón. Y fue la que hizo la obra en mí. Sí. Y que sigue, ¿no? Haciendo. Por eso es la importancia de todo aquel que se acerca al Señor, que se acerca a conocer. No puedes conocer a alguien si no sabes de su vida, si no sabes del propósito para contigo. Si yo te conozco, pero no sé dónde vives, Loide, no sé quién es Loide, solamente sé que, bueno, sí, Loide, si me preguntas por ella, no sé qué más decir. Es necesario que yo conozca dónde vive Loide, si su marido, sus hijos, si está bien, si está mal, qué quiere ella de mí, qué puedo yo hacer por ella. Pienso que es necesario si queremos tener una relación las dos. Qué importante lo que estás diciendo, porque seguramente te pasa a ti también, ¿no? En tu vida ministerial te ha pasado y te sigue pasando. A mí me pasa a diario de hablar con personas que me dicen que yo creo en Dios, pero vivo mi fe en mi casa, la vivo a mi manera. ¿Tienes una Biblia en casa? No, no la tengo, pero bueno, yo hablo con él de vez en cuando. Y claro, lo que tú acabas de decir es que eso es un poco místico, ¿no? Y muy limitado, porque es como tener a alguien a tu lado en casa, pero nunca habla. Siempre eres tú la persona que le habla a esta persona cuando tú quieres, y es un poco ese amigo olvidado, ¿no? Y además, escuchándote, nos damos cuenta, ¿no?, en lo que estamos escuchando, lo que estás contando, que la vida de fe no se basa de emociones, o de un momento dado en el que alguien me ha hablado de Dios, se ha producido una emoción en mi vida y ahí se termina todo. No, es un proceso, es un camino y es una decisión. La vida de fe está basada en decisiones de seguir en ese camino con Dios y conocerle cada día más. La Biblia es, yo siempre lo digo, la Biblia es el corazón de Dios abierto a la humanidad, abierto a las personas. Él se abre su corazón, y en la Biblia encontramos sus pensamientos, su forma de ver la vida, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que piensa de nosotros. Y podemos llegar a conocerle. Entonces, eso se convierte en una relación verdadera, que ya no es una religión, es una relación en la que le hablamos a Él y Él nos habla a nosotros, ¿no? Y como dijimos, ¿no?, tú estás sirviendo a Dios a nivel pastoral, y pues me gustaría preguntarte como mujer, ¿cómo lo has vivido y cómo lo sigues viviendo? Quizá más bien cuando has tenido los niños más pequeños, porque ella tiene 3 hijos, ya mayorcitos. ¿Cómo has vivido el ser mujer, el ser madre y el ser pastora en tus años de servicio? Mis años de moza. Pues yo he tenido algo claro siempre. Desde el minuto cero que el Señor me llamó, y digo me llamó también a mí, yo me casé, evidentemente, por eso tengo 3 niños, de casada, ¿no? Y mi esposo Rafael, tenemos 3 hijos. Nunca me sentí la esposa de, sino Isabel a nivel personal, Dios me había llamado a mí también, personalmente. Evidentemente, el tándem del ministerio somos los dos, pero nunca me he sentido como que he ido a remolque, ¿no? Por eso, desde el minuto cero, nosotros nos casamos y enseguida empezamos con el ministerio, y yo siempre he llevado a mis hijos a todas partes. No me ha impedido, lo digo para las mujeres jóvenes que quieren trabajar y quieren estar en la obra, que no les sea un impedimento. Tú también lo sabes, tú también tienes 2 y los tienes más chiquitos que los míos. Para mí siempre mis niños han estado conmigo, y desde que han estado en mi vientre hasta que han nacido. Con una semana de nacido ya estaba Efraín en una campaña, porque ellos se han criado siempre con su cuidado, siempre si hacía frío, calentito, nunca negligente. Pero para mí la negligencia era apartar a mis hijos de lo que yo estaba haciendo. Eso es una negligencia. Y mis hijos se han criado con nosotros en el ministerio y en todo tiempo, porque creo una figura clave de la mujer
hoy día en el ministerio. Siempre fue una figura clave. Pero hoy día considero que la mujer en el ministerio, la mujer en la obra del Señor, es una figura clave para estos tiempos. Por tanto, nunca me he parado, ni me han parado los niños, sino al contrario ha sido un gozo, puesto que ellos también hoy día están en el ministerio de la alabanza y están trabajando en la obra para el Señor por su gracia de ellos, no por nosotros, porque cada uno esta decisión es personal. Sí. Pero bueno, yo creo que algo hemos tenido nosotros que ver, ¿no? También, claro, de haberle ayudado. Igual que mi madre siempre me inculcó el temor a Dios, y eso me llevó a buscar a ese Dios. Aun cuanto no le conocía, pero me llevó. Así que como mujer me siento realizada, pero no todavía, ¿cómo es? Ya gusto de decir, no, aún creo que hay mucho más. Amén, yo también lo creo. Creo que hay mucho más. Pues mira, Isabel, una última pregunta para ti. ¿Qué es lo que más te gusta del pastorado? Lo que más me gusta del pastorado, mira, a mí siempre me ha gustado mucho la gente, el estar con la gente, el repartir, el hablar, ¿no? Siempre me ha gustado eso mucho. Cierto que quizás el pastorado te hace un poco, pues, tener que ser tú siempre la que lleva la iniciativa, porque, bueno, con la pastora si está ocupada, si la pastora no tiene tiempo, pero yo disfruto el pastorado de esos momentos que pasamos como iglesia, de esos momentos que se disfrutan escudriñando la palabra juntos, los estudios, me encanta lo que dice uno, lo que dice el otro, de reírnos juntos. Yo últimamente le hablaba al grupo que tenemos, que hacemos los viernes de estudio, la tribu de la casa de Dios. Nos vamos a llamar todos tribu casa de Dios. ¿No? Pastora, tribu casa de Dios. Voy a hacer un cartel así, nos vamos a poner tribu casa de Dios. Bueno, son esas cosas, ¿no? que vemos y que también la palabra nos desprende a través de los hechos, como todo lo tenían ellos juntos, se juntaban, comían juntos, oraban juntos, todo lo tenían entre ellos, lo tenían, ¿no? Y esa me ha gustado siempre mucho lo que es el ambiente de iglesia. El compañerismo, la vida en comunidad, ¿no? La vida entre ellos, Sí. me gusta. Sí, justamente el otro día estaba hablando con una señora y me decía que ella creía en Dios, que hablaba con Dios, y dice, pero yo puedo vivirlo sin ir a la iglesia. Digo, mira, lo puedes hacer, pero te va a faltar algo. Claro. Porque en realidad cuando encontramos una iglesia donde congregarnos, estamos encontrando una familia, encontramos una comunidad con la que vivir nuestra vida de fe, que es lo que Dios ha diseñado, ¿no? Para cada uno de nosotros. Bueno, Isabel, solemos finalizar este programa dedicando unas últimas palabras a los oyentes, y me gustaría que pudieras dedicar estas palabras a mujeres que te están escuchando. Quizás mujeres que con dificultad, o mujeres con niños pequeños en su casa, mujeres que se están planteando si pueden vivir esa vida de fe o pueden servir o no, siendo mujeres, siendo madres. Me gustaría que dedicaras unos minutos a las mujeres que nos están escuchando. Muy bien, claro que sí. Pues como antes le decía a las mujeres que están ahora jovencitas, que a veces dicen, es que tengo el bebé, es que tengo el niño, es que está dormido. Yo te diría, no sé que esté malito, no faltes a la iglesia. Coges el niño, que yo lo he hecho muchas veces, en pijama, lo relías en la manta y te lo llevas a la iglesia. Sí, eso lo he hecho yo muchas veces. He cogido a mi bebé, que era el último más chiquitito, que no me da tiempo. Lo he metido, lo he reliado en una mantita y me lo he llevado. Que no sea ese el impedimento, son excusas. Ya te digo que son excusas que te va a poner tu misma mente, tu mismo yo, tu mismo comodidad, y que nunca te impida servir al Señor el tener hijos, porque es el tesoro que tú le vas a dejar a tus hijos, a tu siguiente generación, el poderlos encauzar en los caminos del Señor, porque dice la palabra que aun cuanto sea viejo, si se apartare, se acordará de lo que aprendió de pequeño. Así que sea tú el hilo conductor para tus hijos, mujer. Se lo debes por haberlos traído,
Nunca seas tú la piedra de tropiezo de tus hijos, de no llevarlos a la iglesia, de impedir que esos niños puedan escuchar y ser criados en el ambiente del Evangelio. Está muy mal, la cosa está muy mal, la vida está muy mal, corren malos tiempos y somos responsables de que nuestros hijos puedan estar en un lugar seguro, y el lugar seguro es en los caminos del Señor, y tú se lo puedes dar. Y en el ministerio te animo a que te levantes, a que dejes de darte excusas, levántate, eres necesaria. Quizás diga, tengo poco que dar, lo que tengas en las manos del Señor es mucho, porque Él es el que tiene el arte en multiplicar donde no hay nada. Y si aún no has venido a conocer al Señor, y como mujer quizás sea un prejuicio, déjame decirte que el lugar donde mejor puedes estar, mujer, no es reivindicando tu feminidad o el feminismo. No, reivindica que eres una mujer creada por Dios y que quieres estar ahí, porque si alguien no reivindicó, sino puso las cosas sobre la mesa, fue Jesucristo. Él a las mujeres la trató desde el principio como se merecían, y Él las sacó a la luz de una generación donde estaban ocultas lo más posible. Sin embargo, Jesús fue el que las levantó y les dio un nombre. Por eso te digo que si aún no has tomado esa decisión, vente. Aquí tienes a Loide, a su esposo Serafín, pero tienes a Loide, que ella te va a poder decir cómo puedes andar en ese camino que yo un día comencé muy jovencita, y doy la gloria a Dios por haber sido tan jovencita, porque me ahorré mucho. Loide. Pues muchas gracias, Isabel. A ti, Loide. Muchas gracias por haber estado aquí, y muchas gracias a todos aquellos que han estado escuchando este programa en este día. Si quieres saber algo más acerca del Jesús del cual estamos predicando, estamos en Rota, en la calle Venus número 9, y este programa es Historias Reales.